Buenas noches, profesor Jorge. A continuación le presento mi video sobre organización de documentación, donde se presentan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante organizar los documentos? Es importante tener un sistema de gestión documental, aunque a primera vista puede parecer que no tenga que ser uno de los puntos de mayor importancia para su empresa. Sin embargo, las ventajas que aporta nos muestra que es un beneficio importante obtener un sistema de gestión documental en el que todos los documentos de la empresa estén controlados y centralizados. Hoy en día casi todas las empresas tienen que trabajar con una gran cantidad de documentación con el fin de gestionar la gran cantidad de documentos y la información. Es una ventaja muy importante contar con un sistema de gestión documental eficiente que permita un fácil almacenamiento y búsqueda rápida junto con instalaciones de recuperación eficientes. Otra ventaja importante de la gestión documental está en la personalización y seguridad de los datos críticos en documentos o en cualquier otra forma de información. Por ello, la gestión documental es de suma importancia para los ejecutivos y gerentes sobrecargados de tareas y siempre en busca de manera más eficiente, más inteligente y más rentable de gestionar sus trámites y hacer la administración flexible. La importancia de un sistema de gestión documental se basa, entre otros, en los siguientes puntos base. Se evita la pérdida de documentos ya que están todos seguros en un servidor documental central. Se evita la pérdida de tiempo debido a que varias personas tengan que recuperar los documentos desde diferentes lugares y departamentos. Los documentos son inmediatamente recuperados por la persona que está buscando la información. Seguridad, acceso a la información y los documentos de manera segura y estructurada, al poder definir diferentes permisos de acceso a los datos y documentos dentro del sistema de gestión documental. Control de cambios de los documentos y control de revisiones y accesos que se realizan a los documentos. Colaboración entre usuarios para la creación, modificación y gestión de la misma documentación. Captura y extracción de la información de los documentos en papel y la integración en el sistema de gestión documental como metadatos. Otra pregunta, ¿cómo los puede diferenciar según su contenido de origen? La correspondencia es el trato recíproco entre dos personas mediante el intercambio de cartas, esquelas, tarjetas, telegramas, catálogos, folletos. En las empresas, la correspondencia es el alma del comercio y de la industria. La correspondencia tiene muy variadas formas con características especiales que la distinguen según la fuente de emisión, la intención de los contenidos, estilos de mecanografiados y tramitación de su envío o despacho. De acuerdo a la clasificación se mencionan las siguientes. Por su origen, públicas, contienen información general a través de los medios de comunicación, prensa, radio, TV, carteles, pancartas. Privadas, tratan de información de interés y carácter particular, comercial y por su contenido. De primera clase, su contenido es solo información, cartas, tarjetas postales, documentos de negocios, periódicos, etc. De segunda clase, esta correspondencia está relacionada con pactos, muestras, valijas. Otra pregunta, ¿qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Una vez vistos los documentos a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para poder archivar y llevar el control de los mismos. Existen diferentes formas para registrar la documentación. Vamos a ver una, la cual podría ser la adoptada de la forma en que se expone o bien podría ser modificada a conveniencia. Vamos a ver sus pasos mediante una ejemplificación que ayudará a exponer el método de registro. Establezca una codificación que se adapte a la organización. Puede elegir según la estructura organizativa de su empresa o bien de los servicios prestados. Veamos un ejemplo. Supongamos que su empresa tiene una estructura similar al organigrama mostrado en la figura. El código para la unidad podría ser el formato por 3 dígitos, 3 letras, o la combinación de letras, dígitos y caracteres especiales. Lo importante es que se relacione la unidad organizativa y que se tenga cuidado en no repetir el código. Siguiendo el ejemplo, forme una codificación para 3 tipos de documentos, podría ser la mostrada. Relacione en tabla las dos codificaciones, es decir, escriba el código de la tabla 1, seguido el código de la tabla 2, seguido el correlativo, seguido con la breve descripción, puede agregar fecha, actualización y ubicación. Podemos decir también, siguiendo el ejemplo, puede que al principio el código sea mnemotécnico,
pero dependiendo de la estructura pudiera no ser el caso. No se preocupe si al principio el resultado del código es un poco complicado, de seguro al término de unos días ya se habrá acostumbrado. Otra pregunta. ¿Cómo puede verificar la correspondencia tanto física como electrónica? Físico. Los elementos constitutivos de un archivo físico son dos: el conjunto de documentos y el conjunto de relaciones que median entre ellos. El sitio de un documento de archivo está en el seno de un proceso funcional del cual es un elemento, por mínimo que sea. Nunca se ha de concebir como un elemento aislado, siempre posee un carácter unitario que solo se hace claro cuando ha conservado el puesto que le corresponde dentro del conjunto de los demás documentos que lo acompañan. La organización del archivo de forma no informatizada conlleva a una serie de concatenadas que podemos definir en tres apartados. Primero, clasificar los fondos. Consiste en establecer diversas clases o agregados documentales en función de su procedencia, es decir, del autor que lo ha creado. Segundo, ordenar los documentos de cada agrupación o serie documental y estas mismas unir unos con otros conforme a la unidad de orden establecida por cada caso. Tercero, elaborar un cuadro o un esquema de clasificación que ponga de relieve la estructura dada al fondo. Bueno, acá lo que tiene que ver con la electrónica, la principal estructura que se utiliza para almacenar los datos en dispositivos de almacenamiento son los ficheros electrónicos, cuya organización se basa en la de los ficheros manuales. Un fichero es un conjunto de información sobre un mismo tema y organizada en forma que permita el acceso. Se compone de registros. Existen dos clases de ficheros. Permanentes son los que contienen información relevante para el programa. Temporales contienen información relevante para determinado programa, pero no para la aplicación. ¿En qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Concepto de manual de archivo correspondencia. Es un documento que recoge las normas y procedimientos que se deberán aplicar en el proceso de flujo de las comunicaciones escritas para lograr la agilidad y eficiencia en la toma de las decisiones de la entidad. Es una guía que recoge en forma clara y sencilla los pasos a seguir para el desarrollo de las funciones relacionadas en correspondencia y archivo. Partes del manual de correspondencia. Primero, introducción, en el cual se indica al lector a forma general las razones del ser del documento que tiene ante sí. Objetivos, se resumen los fines que persigue el manual. Estructura orgánica de la entidad. En lo posible debe ofrecer una información global sobre la entidad, su organigrama y funciones. Conceptos y ejemplos de los documentos que elabora la entidad, comunicaciones externas. Definición de concepto de correspondencia y sus clasificaciones institucional y personal. Definición y unificación de la presentación de los documentos que se elaboran en la entidad a partir de las normas internacionales o nacionales que existen en un país. Estructuración del sistema de ordenamiento para clasificación de los documentos de archivo.